Bueno, pasamos a las preguntas. ¿Puede usted darle esta conferencia a Felipe Calderón? Porque parece que él no tiene claro que Pemex es de los mexicanos. Gracias. Bien, aquí nos preguntan, sin llegar a la violencia, ¿qué camino debemos tomar los mexicanos? Me toca a mí la parte constitucional, la jurídica y la procesal, y en relación a ello quisiera yo expresarme en este importante foro del Círculo de Estudios Cuapa. Si se llegara a aprobar esta iniciativa que indiscutiblemente es privatizadora, no de Pemex, de la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos, naturalmente los ciudadanos tendríamos que defendernos desde el punto de vista jurídico constitucional, y lo que nos queda, de acuerdo con la normatividad derivada de nuestra Carta Magna, es interponer masivamente amparos administrativos ante juzgados de distrito competentes en la materia para efectos de solicitar que el Poder Judicial de la Federación asuma su responsabilidad histórica y constitucional de revertir esa medida que indiscutiblemente alteraría la letra y el espíritu de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Y en segundo lugar, por cuanto hace a diputados y senadores contrarios a la iniciativa y en su caso a la hipotética reforma privatizadora que se llegare a aprobar, ellos tienen que actuar jurídicamente acudiendo a la Corte mediante un mecanismo procesal que se llama la acción de inconstitucionalidad, para subrayar que la modificación que ahora se presenta lisa y llanamente como una medida de beneficio al pueblo vulnera el sistema, la normatividad constitucional del petróleo de los mexicanos, y presionar a la Corte, presionar a los ministros de la Corte para que asuman también su responsabilidad histórica, jurídica, política y social y reviertan una decisión que indiscutiblemente tendría tintes aberrantes. Por otro lado, no fácilmente se transgrede la Constitución para quedar en forma impune. Cabría la posibilidad de que los ciudadanos hagamos efectivo el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en una doble vertiente. Primero, a quienes llegaren a votar a favor, habría que promoverles juicio político ante el propio Congreso de la Unión. Y al respecto, la norma suprema del país dispone que los servidores públicos, concretamente diputados y senadores, deben procurar el respeto absoluto a la Constitución, y a mayor abundamiento no pueden atacar las instituciones básicas ni los mandatos fundamentales de la Carta Suprema del país. Y si así lo hicieran, procede, decía hace un momento, la interposición de demandas de juicio político ante la Cámara de Diputados. Y por el otro lado, habría que revisar también otra vertiente del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, que es el ejercicio de las acciones de carácter penal por un posible ilícito consistente en el delito de traición a la patria, en términos del artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal. Bueno, nos preguntan aquí, dice, ¿y Cuauhtémoc sabrá todo esto?
Me parece que sí, el posicionamiento del ingeniero de hace unos días fue particularmente importante y abona, sin lugar a dudas, en la lucha en defensa del petróleo de los mexicanos. Su posición no deja lugar a dudas. Tal cual se publicó su artículo en el diario La Jornada de hace unos días, el ingeniero Cárdenas, el hijo del gran patriota presidente Cárdenas, considera que esta iniciativa es entrevista, que es una iniciativa que no puede ser votada por diputados y senadores del Congreso de la Unión, porque estarían desconociendo la protesta que hicieron al momento de asumir el cargo en el sentido de preservar, cumplir y hacer cumplir la Carta Fundamental de los Mexicanos. ¿Por qué sería su tardanza para entrar en este debate? Perdón. Preguntan, ¿cuál es el fin de los panistas y priistas? No todos. Hay un sector nacionalista del PRI histórico. Leímos hoy en la mañana en el diario La Jornada de un grupo de diputados que se han constituido en un frente abierta y categóricamente opositora a la iniciativa. Haría yo esa pequeña salvedad en honor a la verdad. ¿Cuál es el fin de los panistas y priistas de aprobar su reforma energética? La verdad es que no tengo yo una respuesta puntual para esto, porque en mi mente y en mi lógica no cabe dar marcha atrás en las conquistas históricas del pueblo mexicano. En mi mente y en mi lógica de mexicano, de jurista, de doctor en Derecho, no cabe la posibilidad de atropellar tan violentamente, tan flagrantemente, tan manifiestamente la normatividad constitucional en materia de petróleo. Cualquier cosa que yo dijese fuera de esto constituiría una mera especulación y no una verdad objetiva que yo pueda sostener con los argumentos en la mano, como creo haberlo hecho en la presentación de hace un momento. Nos preguntan aquí, dada la situación actual del PRD y sin abandonar nuestra convicción de defensa, ¿tenemos probabilidades o esperanza de lograrlo? Me parece que sí. Y prueba de ello es que se impidió el albazo legislativo. Y ese es un punto histórico a quienes estamos del lado de la defensa del petróleo de los mexicanos. Dos preguntas relacionadas con la figura del referéndum. Desde el punto de vista jurídico, ¿cabe la figura del referéndum? Y nos dicen, en otro orden, desde el punto de vista de la tarea legislativa, ¿cuál sería el procedimiento para establecer la figura legal del referéndum en forma lo más pronta posible? ¿Cómo se podría fundamentar legalmente la exigencia de destitución de Felipe Calderón por traición a la patria? Vamos al tema del referéndum. Esta figura no está jurídicamente reconocida en nuestro país, pero no hace falta. Y no hace falta porque la figura del referéndum tiene que ver con la soberanía del pueblo de México prevista en el artículo 39 constitucional. Y es una soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo. Y consecuentemente el pueblo organizado puede válidamente, invocando en forma directa e inmediata la soberanía que le es propia en términos de la normatividad constitucional, llevar a cabo, promover, convocar, organizar, controlar, evaluar y rendir un resultado respecto del referéndum, que en su caso es absolutamente indispensable, instrumental, para que sea el pueblo soberano, para que sea la nación
para que seamos los dueños del petróleo los que tengamos la posibilidad de expresarnos en forma directa, inmediata, y no a través de recámaras legislativas propicias para los pactos oscuros sobre qué queremos hacer con nuestro petróleo. Nos preguntan si es una reforma espuria, ¿por qué insiste Calderón en imponerla? ¿Acaso esto es válido? ¿Cómo impedirla? La reforma, si pasa tal cual está proyectada, trasvasada a la iniciativa, no tiene vuelta de hoja, es inconstitucional. Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sobre todo el 27 de nuestra Carta Magna, no permite, como se plantea en la iniciativa presidencial, de ninguna manera que los privados operen la interfase del transporte, almacenamiento y distribución de refinados, de petroquímicos básicos, de gas natural y de gas artificial. Eso es lisa y llanamente una privatización, independientemente de que el régimen panista hasta este momento se escude en la circunstancia de que no es una privatización, sino que es un mecanismo para fortalecer a Petróleos Mexicanos. Yo pregunto, ¿cómo se le va a fortalecer si se le quita una parte de su mercado que vale más de 70,000 millones de dólares al año? ¿Cómo se protege y cómo se mejora a Petróleos Mexicanos si una de las partes integrantes de la industria petrolera nacionalizada de México a cargo de Petróleos Mexicanos se pretende entregar lisa y llanamente a particulares? Claramente esa disposición viola, transgrede, violenta, ataca, fractura, como se quiera decir, el régimen constitucional del petróleo de los mexicanos concretado en nuestro extraordinario, hermosísimo, generosísimo artículo 27 constitucional. ¿Por qué lo hace? De nueva cuenta, cabría aquí un ejercicio de especulación o de hipótesis. ¿Por compromisos adquiridos con anterioridad? 2, por congruencia ideológica. No perdamos de vista respecto de esta segunda posibilidad hipotética que el Partido Acción Nacional surge históricamente en 1939 precisamente como reacción a las políticas justicieras del presidente Lázaro Cárdenas. Y entre otras cosas, en un discurso fundacional de su líder histórico Manuel Gómez Morín, se precisa que la expropiación del petróleo fue un grave error del presidente Cárdenas y que nos va a llevar al socialismo y al comunismo. De tal manera, que aquí cabe especular que Felipe Calderón, su grupo, los panistas, han sido y están siendo muy congruentes con su matriz ideológica. Aparentemente las incongruencias están de otro lado, en donde se ha asumido la decisión del presidente Cárdenas como histórica, pero no se está defendiendo a cabalidad. ¿Cómo impedirlo esto? Desde el punto de vista jurídico, a mí me parece que lo que hay que hacer es abrir el debate mayor posible, con el tiempo mayor posible, y sobre todo de cara a la nación. No hay prisa y no debe haber prisa para discutir el tema del petróleo de los mexicanos. ¿Por qué? Si es la decisión más importante que probablemente tomemos los mexicanos desde 38 a la fecha, por encima del tema
de las privatizaciones en los 80s y los 90s. Yo creo que una forma de imprimirle un mínimo sentido democrático al debate y a la discusión es llevar a cabo un ejercicio de reflexión crítica, barrio por barrio, zona por zona, plaza por plaza, para que los mexicanos, en la forma de un referéndum, nos podamos expresar mayoritariamente, como creo yo que lo vamos a hacer, diciendo no a la privatización, no al regreso de las compañías petroleras que echamos en 1938, y no a compartir de ninguna forma la renta petrolera en favor de intereses privados que no están comprometidos ni lo estarán con las grandes causas y necesidades del pueblo de México. Bien, aquí nos plantean varias preguntas sumamente interesantes que tienen que ver con el sistema de responsabilidades de servidores públicos y los espacios enormes de impunidad que tenemos en nuestro país, y al mismo tiempo tiene que ver con todo el discurso gubernamental detrás de la idea de la privatización de la industria petrolera nacionalizada. Por un lado, nos dice aquí el compañero Enrique Rodríguez, se dice que México no tiene recursos para modernizar y explotar el petróleo en aguas profundas. Yo pregunto, ¿en dónde están los recursos? Dan aquí una cifra, 700,000 millones de pesos de excedentes en el precio del petróleo. ¿Por qué no se hace la investigación? ¿En dónde quedó ese dinero? Queremos conocer culpables y procesarlos. Esta pregunta lleva a dos reflexiones rápidas. La primera, falso de toda falsedad, que Pemex no tenga recursos para desarrollar y acometer las tareas constitutivas de la industria petrolera nacionalizada. Petróleos Mexicanos hoy en día tienen en caja aproximadamente 30,000 millones de dólares provenientes de una disminución de la carga impositiva aprobada por el Congreso de la Unión hace 3 años. ¿Pero cómo? 30,000 millones de dólares en caja y requerimos 2 refinerías de 7,500 millones de dólares cada una, y Pemex no puede invertir. Y la reforma dice que inviertan los privados y que Pemex les dé el petróleo, que ellos construyan las refinerías y a través de un contratito nos van a devolver el crudo, que en realidad lo van a transportar ellos para venderlo al público en general. ¿Qué es lo que hace que Pemex tenga en caja y bancos por lo menos 30,000 millones de dólares? Con eso en 2 años matamos el problema de las 2 refinerías a las que alude el pseudo diagnóstico presentado por la Secretaría de Energía y el propio Pemex. Bueno, pues Pemex es superavitario, no puede invertir porque hay una restricción por parte de la Secretaría de Hacienda que le ata, que le encadena, le esposa las manos, y lógicamente como consecuencia de ello surge el argumento en el sentido de, vean qué ineficiente es Pemex. Por ello mismo, el argumento en el sentido de que Pemex carece de recursos y en virtud de lo anterior tienen que venir los extranjeros a financiarnos para salvar la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos, es un argumento que se desploma por él mismo. Y por el otro lado, el tema de los recursos provenientes del superávit
del precio del petróleo? Esa es una pregunta que nos debe contestar el régimen antes de siquiera plantear el programa de privatización de la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos. ¿Dónde están esos 70,000 millones de dólares que le ingresaron al régimen de Fox? ¿Y por qué razón eso no se tradujo en la superación de los problemas tecnológicos, financieros y operativos de Pemex? ¿Y por qué eso no se tradujo en beneficio de los mexicanos? 750,000 millones, no 70,000. De pesos. Estoy yo hablando de dólares. Yo creo que ahí hay un ejercicio pendiente por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos y el pueblo somos los soberanos. Los gobernantes son nuestros empleados y subalternos y están obligados a rendirnos cuentas. Hay que exigir al régimen presente y al régimen pasado que nos rindan cuenta y razón pormenorizada de esos 70,000 millones de dólares americanos que no aparecen registrados por absolutamente ningún lado. Previo a tratar de malformar la opinión pública mayoritaria para llevarla a aceptar la aberración de aplaudir la entrega de su riqueza natural de carácter petrolífero, nos tiene que decir el régimen presente dónde está eso, a qué se destina. Es ilegítimo, es antiético plantear una reforma de esta dimensión histórica, trastocando el edificio de la Constitución, sin que previamente nos digan dónde está esa riqueza que no llegó al pueblo de México. Preguntan aquí, ¿por qué no se ha procesado a Fox por el derroche de las ganancias del petróleo? Por un conjunto de factores, incluyendo las complicidades institucionales. Pero los mexicanos tenemos recursos, mecanismos, instancias, formas de exigir la rendición de cuentas, incluso por la vía penal. De tal manera que el por qué no se ha procesado a Fox por este derroche, entre otras cosas, tiene que ver con el hecho, muy probablemente, de que los mexicanos, los ciudadanos, no hemos exigido a las autoridades que abran la investigación correspondiente y que hagan y practiquen una auditoría de fondo, de origen y aplicación de esa enorme riqueza de los 70,000 millones de dólares provenientes de los excedentes petroleros. Nos dice aquí cómo o bajo qué condiciones se realizaron los contratos de riesgo bajo el mandato de Fox. No son contratos de riesgo, se llaman contratos de servicios múltiples. Los contratos de riesgo básicamente aplican en la etapa de exploración, descubrimiento y explotación del petróleo y se conectan con las reservas. Se llaman de riesgo porque el inversionista supuestamente no sabe si hay petróleo, lleva a cabo su actividad, que es muy compleja, cierto, y si no hay petróleo, él asume el riesgo y no se le paga un quinto. Y si hay petróleo, se vuelve copropietario de las reservas. ¿Por qué razón la Constitución prohibió esos contratos de riesgo en el contexto de la reforma del presidente López Mateos de enero del 60? Porque automáticamente con esos contratos se compromete la propiedad sobre las reservas y se violentaría la lucha histórica del pueblo mexicano que arranca en el Congreso Constituyente 17. Estos contratos, que se refieren a la cuenca de Burgos, a Chicontepec, y no es petróleo como tal, sino gas, son también inconstitucionales. No son de riesgo, pero son inconstitucionales. Y lo son esencialmente porque Petróleos Mexicanos le entrega a un inversionista, casualmente Repsol, que está muy de moda, le entrega un área, un bloque de yacimientos y le dice: tú desarrolla la exploración, la explotación
la extracción del gas y tú me lo das y yo te pago por ello. Eso no lo puede hacer Pemex. Pemex es el amo y señor de la industria. Los empresarios son sirvientes, trabajadores al servicio de Pemex. Pemex no puede soltar la rienda. Como alguien dice, Pemex debe traer a los empresarios, a los proveedores, a los contratistas a Mecate pronto. Dicen aquí, Pemex, usted indicó que Pemex no puede ni debe suscribir contratos de riesgo con compañías privadas nacionales ni extranjeras, ya que esto mutilaría la Constitución. Sin embargo, estos contratos ya se han hecho en el 2007. El gobierno y Pemex mienten y lo niegan. ¿Qué se puede hacer para exhibir esta situación ilegal existente y corregir? No tengo yo la evidencia, la prueba directa de que efectivamente en el 2007 se hubieran otorgado contratos de riesgo para la exploración del petróleo y para su extracción, compartiendo las reservas o el beneficio de la venta del crudo. No lo sé. Yo tengo conocimiento de estos contratos de servicios múltiples que les estoy comentando, de gas para la cuenca de Burgos, y unos contratos similares donde literalmente se entregó la operación sin control sustantivo alguno de por medio a los particulares para la operación y el mantenimiento de ductos. Esos contratos, en mi opinión, también son inconstitucionales por lo ya dicho. Pemex no puede delegar abierta y definitivamente la fase de desarrollo de los recursos, y si requiere inversionistas privados, es exactamente como quien requiere a un electricista, a un cerrajero en su casa. Lo mete, presta el servicio, se pacta el precio, hasta luego, pero jamás se le propone que como parte de sus servicios adquiere el 50% de la propiedad del inmueble. No conozco estos contratos de riesgo, si estamos hablando de lo mismo, pero si existen hay que darlos a conocer a la gente. Serían nulos de pleno derecho y habría que atacarlos y habría que exigir que los funcionarios suscriptores, del rango que sea, de estos contratos inconstitucionales, sean sometidos al ejercicio de la soberanía popular a través de la rendición de cuentas por la vía penal, por la vía del juicio político, por la vía administrativa de la ley de responsabilidades y por la vía patrimonial, embargando sus bienes para que respondan de los daños y perjuicios causados a la nación. ¿Conoce o sospecha de algún compromiso oculto del gobierno de Calderón con las petroleras extranjeras? En lo absoluto. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué artículos, aparte del 27 constitucional, se modifican y en qué manera afectan a nuestro pueblo? No, esa es la trampa, esa es la maña. Modifico la Constitución a través de una ley secundaria con un discurso de veneración al presidente Cárdenas y de respeto escrupuloso al 27 constitucional. Esa justamente es la maña. En otros países, los gobiernos de derecha han sido honestos en cuanto a su pretensión puesta de frente a la vista de la opinión pública y los ciudadanos. No se andan con tapujos. Nuestra visión de tipo empresarial o privada sugiere que lo más adecuado para el país es cambiar la Constitución e irnos a un régimen diferente en relación a las industrias reservadas al Estado. Y aún así, estos temas en otros países, cuando se debaten cuestiones fundamentales de esta índole y se pretende el cambio constitucional, pasan por el tamiz de un referéndum. A propósito, el referéndum no es una figura exótica, ni mucho menos. Recordemos nada más que en tratándose de una decisión política básica de los españoles
como fue la decisión de si nos vamos a sumar a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea del Tratado de Maastricht, los españoles se fueron a un referéndum. El presidente de ese país, equivalente a primer ministro, y las cortes equivalentes a nuestro Congreso de la Unión, tenían facultades plenas para suscribir el protocolo de adhesión de España al Tratado de Roma, que dio origen histórico en el año de 58 a la Comunidad Económica Europea. Pero el pueblo exigió el referéndum. Y el pueblo dijo que sí. Pero entonces el pueblo expresó su voluntad y asumió las consecuencias de cambiar una línea de comportamiento histórico de carácter aislacionista que le había impuesto el régimen fascista de Francisco Franco. Por eso yo creo que la propuesta que hoy se plantea en los medios, en el sentido de que nos vayamos al referéndum, no solamente es deseable o conveniente, es obligada. Los mexicanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro, nuestro destino y qué queremos que se haga con nuestro petróleo, que no nos lo escrituró el diablo en forma de veneno. Fue escriturado por los constituyentes del 17 y por el gran presidente Lázaro Cárdenas. Aquí dice, ¿bajo qué figura se esconde la privatización en la reforma propuesta por Calderón? Bueno, es una iniciativa paquete, que por lo pronto consta de 5 módulos o 5 iniciativas. Las relevantes son 2. La iniciativa de modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Y es ahí donde se le está metiendo bisturí al alcance de los principios del artículo 27 constitucional. Es ahí donde se está disponiendo que la transportación, el almacenamiento, la distribución de petrolíferos, o sea, gasolinas, vamos a tener a la Shell, a la Exxon, aquí a la vuelta, de los petroquímicos básicos y del gas natural y del gas artificial, gas LP o licuado de petróleo, el Estado los cede a los particulares y los controla a través de un simple permiso. Eso no se puede hacer constitucionalmente. Y luego del otro lado está una iniciativa de... Del otro lado, ¿sí me escuchan allá? Sí. Está una iniciativa de nueva ley orgánica de Pemex. Del otro lado está una iniciativa de nueva ley orgánica de Pemex, bueno, que resulta en muchos sentidos verdaderamente preocupante. Falso de toda falsedad que se esté fortaleciendo a Pemex. A Pemex se le está convirtiendo en un enano. Se le están imponiendo más limitaciones de las que tiene hoy en día y que básicamente tienden a favorecer el espacio que se está cediendo de nuestro mercado de 70,000 millones de dólares anuales en favor de los privados. Y esta segunda ley o iniciativa es justo donde están escondidos estos contratos novedosos que se quiere que celebre Pene para las aguas ultra profundas, que en realidad no se les llama contratos de riesgo, sino contratos de incentivos o contratos de desempeño, pero esencialmente es lo mismo. Tú hallas petróleo y en función de los barriles proyectados yo te voy a pagar. Lógicamente se está compartiendo la riqueza del pueblo de México. ¿En dónde pues está escondida la privatización? En estas 5 iniciativas que se tienen que examinar de conjunto para armar el rompecabezas de lo que finalmente se pretende. Y yo lo digo en palabras categóricas, lo que se pretende finalmente, y lo dijo el maestro Lorenzo Meyer hace 8 días en este mismo foro,
es la derrota histórica de las luchas del pueblo de México y el regreso finalmente de las petroleras que nosotros echamos en 38 y que las indemnizamos en 40, en 42 y en 45 con estricto apego a derecho. Nos preguntan aquí si otros países tienen el artículo 27 como tal. No lo sé. Lo que pasa es que este artículo no obedeció a ninguna idea preconcebida de carácter intelectual. Recordemos que los constituyentes no fueron tontos, no fueron grandes. Recordemos, decía, que los constituyentes del 17 no fueron hombres de grandes luces, no fueron intelectuales. Algunos de ellos escasamente sabían leer y escribir. No fueron los grandes pensadores del Congreso Constituyente de 1857, pero eran líderes emergidos del movimiento de la Revolución iniciado por el prócer Francisco I. Madero con el Plan de San Luis Potosí. Sabían qué requería el pueblo. No sabían de grandes teorías ni de derecho constitucional absoluto o comparado. Y en razón de ello, y precisamente por ello, fue posible que estos grandes patriotas dieran a luz a la primera constitución social del mundo. Antes que la Constitución de la Unión Soviética, antes que la Constitución elogiada por toda Europa, alemana de Weimar de 1919. Nuestra Constitución dejó una huella profunda en la historia de las constituciones de todo el mundo occidental. Y en ese contexto, el artículo 27 no surge bajo una ideología específica. Algún intelectual del panismo señaló que el artículo 27 fue redactado al influjo de ideas marxistas, de ideas socialistas, y que algunos de nuestros maravillosos, extraordinarios, prodigiosos constituyentes habían viajado a la Rusia y habían tenido contacto directo con el pensamiento de Marx y de Engels. No, el 27 constitucional es mexicanito 100%. Se hizo en esa parte que yo les he reseñado históricamente, como una respuesta al despojo del que fuimos objeto los mexicanos, cuando Porfirio Díaz, en el gran acto de traición a la patria, entrega la propiedad del subsuelo al dueño del suelo. No había forma de desbaratar ese nudo, excepto a través de un Congreso Constituyente. Por eso es que nuestro artículo 27 tiene raíz profundamente mexicana. No se compara necesariamente con otros modelos ideológicos. Por eso mismo creo, no tenemos un espejo similar en constituciones de otras orbes y latitudes del mundo occidental, pero nuestro artículo 27 es un artículo que respondió plenamente al hambre y la sed de justicia del pueblo mexicano. Y ese artículo 27 es el escudo mejor y mayor que tenemos para defender nuestro petróleo. Contra ese artículo 27 hay que medir a Calderón. Contra ese artículo 27 hay que medir a los diputados y senadores del PAN. Contra ese artículo maravilloso, extraordinario, maravilloso, 27 constitucional, hay que medir a diputados y senadores aliados estratégicamente con el PAN. Y ese artículo 27 tiene que estar en absolutamente todas las proclamas del ciudadano, porque es el origen y es el destino de ese derecho histórico que hemos conquistado los mexicanos a ser los dueños y aprovechar la riqueza de nuestro petróleo.
Nos preguntan aquí hiladamente 3 cuestiones. ¿Cómo se puede defender a Pemex de los líderes de su propio sindicato? ¿Qué hacer con el sindicato y cuál es el beneficio del sindicato petrolero a la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos? Es un tema muy complicado, que lógicamente se tiene que inscribir en la necesidad de modernizar a Petróleos Mexicanos, y la modernización pasa lógicamente por darle mayores grados de claridad, de transparencia, auditabilidad al esquema de la relación laboral de Petróleos Mexicanos con sus trabajadores y al esquema de trato institucional con el sindicato petrolero. No es sencillo. Recordemos lo que nos dijo el maestro Lorenzo Meyer la semana pasada. El sindicato petrolero en el año de 39 estaba ya planteando demandas y reclamaciones al gobierno y a la equivalente de la Secretaría del Trabajo del presidente Lázaro Cárdenas, de tal manera que estamos frente a un fenómeno que no se puede ni se debe soslayar, pero que no puede ser resuelto de la noche a la mañana y requiere un ejercicio de concertación y voluntad política extraordinario. Pregunta, ¿no es posible demandar a unos diputados y senadores priistas por votar en contra del estatuto de su partido? Bueno, ese es un asunto interno. En la declaración de principios y en el programa de acción del Partido Revolucionario Institucional está claramente estipulada la defensa irrestricta de la industria petrolera nacionalizada, y ahí están claramente planteados el no a la privatización y el no al desmembramiento de Petróleos Mexicanos. Eso es parte del debate interno que se traen los priistas en este momento, por razón elemental, porque así como yo me he permitido sugerir que el gran espejo de evaluación de los actores políticos en la controversia presente sea el majestuoso artículo 27 constitucional, evidentemente para el priismo su gran espejo de evaluación del grado de congruencia ideológica son sus cuerpos doctrinarios, la declaración de principios y el programa de acción, y no permite otorgar el aval a una iniciativa escandalosamente privatizadora y absolutamente contraria al programa histórico de la Revolución Mexicana. Nos dice aquí, dice, me interesa saber qué posición adoptaron los legisladores ante los que esta conferencia y qué postura... Me interesa saber qué posición adoptaron los legisladores ante los que dio esta misma conferencia, la de un modesto servidor, un modesto charrito Pemex. ¿Se acuerdan? El símbolo del nacionalismo era el charrito Pemex, con el que nos identificamos tantos mexicanos. Quizás valdría la pena recuperar como símbolo de lucha a ese famoso charrito Pemex que yo conocía a las afueras de Pemex. Era un charrito, un enanito con las patas arqueadas, pero fue el símbolo precisamente del Pemex de los 40, 50 y 60. ¿Cuál fue la posición adoptada por los legisladores en relación a la misma conferencia y qué postura adoptarían? ¿Defenderían hasta las últimas consecuencias? Este fue un foro no partidario. Yo soy académico, no soy militante de un partido político en lo particular. Un foro académico de doctores en Derecho que tuvimos en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 27 de marzo. Grandes juristas, el maestro, el doctor Jaime Cárdenas, que conocen algunos de ustedes, el doctor gran internacionalista Manuel Becerra,
el politólogo doctor Adalberto Saldaña, algunos otros más. La posición de quienes participamos en este simposio fue convergente virtualmente. El régimen constitucional del petróleo no permite ceder ni la industria ni la renta petrolera y prohíbe estrictamente estos contratos a través de los cuales los de afuera se llevan la tajada de león que pertenece a los mexicanos. Este foro fue organizado por la bancada del grupo legislativo del PRD en la Cámara de Diputados y la reacción fue positiva tremendamente. No hubo oposición a los pronunciamientos y al contrario, el coordinador de esta actividad académica, el diputado perredista José Antonio Almazán, al final, al hacer uso de la palabra, no dejó espacio para la duda. Se dirigió a los presentes y a los que estaban físicamente ausentes, pero presentes a través del Congreso, y les hizo notar que la Diputación perredista, que su fracción parlamentaria no iba a apoyar en forma alguna una iniciativa de carácter privatizador. Tienen que ser congruentes con este pronunciamiento. Dice: la acción de inconstitucionalidad la resuelven empleados del PAN y del PRI. ¿Usted cree que la Corte podría fallar en favor de México? Con el antecedente del fraude electoral. Y dice aquí, ¿quién organizaría el referéndum? Y si podemos confiar en el resultado. Y otra pregunta, ¿por qué no procedemos a los amparos contra los contratos que se han firmado? Bueno, la acción de inconstitucionalidad se tiene que ventilar por mandato del artículo 105 de nuestra Carta Magna ante la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente hay el riesgo de que los ministros se guíen por la misma lógica de pensamiento conservador que hemos observado en algunos asuntos. Ahí tenemos la resolución escandalosa emitida en el asunto de la periodista Lidia Cacho. Pero por contra tenemos el precedente importante que habla bien de los ministros de la mayoría, de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad de la famosa y tristemente célebre Ley Televisa. ¿Hacia dónde se va a inclinar el criterio de la Corte? Mecánicamente podríamos decir, los va a controlar el régimen, son afines al PAN o afines al PRI. Yo creo que el problema, si finalmente se convierte en un tema de debate constitucional ante la Corte, vía los amparos ciudadanos, vía la acción de inconstitucionalidad de los diputados de las minorías parlamentarias y de los senadores de las minorías parlamentarias, el problema va a ser de tal volumen y va a adquirir tal dimensión histórica como nunca la Corte lo ha tenido en nuestro país en los tiempos modernos que corren, que no creo que la Corte salga con una martingala al estilo de la resolución de Lidia Cacho. No lo creo. Se echaría literalmente al pueblo del cielo. El asunto tendría que ser discutido con muchísimo tiempo, sobre todo dando argumentos creíbles, convincentes a la opinión pública y, por supuesto, abriendo el espacio a los medios de comunicación, tal como se hizo en la discusión del caso de la Ley Televisa. Permitir que haya a través del canal judicial y de las cámaras de los canales comerciales transmisión en vivo, en tiempo real, para todos los ciudadanos de los debates correspondientes. Y desde luego, en un ejemplo y en una tesitura hipotética como esta, tendríamos que exigirle a los ministros de la Corte que sean transparentes en los argumentos, que no solamente, si fuera el caso, no lo creo yo así, nos digan que a su juicio la reforma es constitucional porque la reforma es constitucional.
necesitamos y tenemos que exigirles que nos expliquen a los ciudadanos, sobre todo a quienes no están versados en la ciencia jurídica, el porqué de sus argumentos, en forma sencilla, de tal manera que los dueños del petróleo aceptemos la calidad de esos argumentos. Por consiguiente, no hay más camino si se da la aprobación de esta reforma privatizadora que acudir a las instancias de defensa de la Constitución ante la Corte. Y no solamente que esto se vea como un asunto de un expediente en medio de un procedimiento judicial, tiene que haber la presencia ciudadana para exigir las cuentas en razón de los argumentos que los ministros deben utilizar para justificar el por qué llegan a una cierta determinación. Creo yo que si el asunto llega a la Corte, como pareciera ser si finalmente se vota la reforma como está o con cambios cosméticos menores, que los ministros de la Corte buen cuidado van a tener de resolver teniendo presente al auditorio de la nación, no solamente teniendo presente a los canchanchanes secretarios que están ahí tomando nota de lo que se discute. Y si no están conscientes de ello, tenemos los ciudadanos, los movimientos sociales y populares, que hacerles entender que esa resolución tiene que ver con nuestros intereses, porque somos los amos, los señores, los copropietarios y los usufructuarios de la riqueza del petróleo que nos estaría quitando esta reforma privatizadora. Preguntan, ¿por qué no procedemos a los amparos contra los contratos firmados? Porque el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, no procede contra contratos que no son propiamente actos de autoridad. Lo que procede en relación a estos contratos inconstitucionales, los contratos de servicios múltiples que se han otorgado a Repsol y otras compañías para la cuenca de Burgos en Chicontepec, y los contratos de servicios múltiples para operación y mantenimiento de ductos, lo que hay que hacer es exigir a las autoridades competentes en materia de auditoría gubernamental que lleven a cabo una evaluación de la legalidad y constitucional de estos contratos, que esos resultados se pongan a la vista de los ciudadanos para que los podamos consultar en la forma más sencilla y explicada posible. El pueblo tiene derecho a saber el porqué y el para qué de las decisiones de gobierno en su lenguaje, en su capacidad de entendimiento y de discernimiento. Y si hay responsabilidades, evidentemente la autoridad competente y los ciudadanos por delante tenemos la prerrogativa y la obligación de pedir a las instancias competentes que procedan al fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en función de la inconstitucionalidad de estos contratos. No procede pues el amparo, lo que procede es anularlos porque tienen un vicio de origen, están infectos de un pecado original, que es el atacar directamente estos principios constitucionales que han sido examinados a lo largo de la exposición de esta tarde de hoy. ¿Quién organizaría el referéndum y qué podemos y si podemos confiar en el resultado? No me imagino yo la forma de organización del referéndum. Lo que sí sé es que una condición absoluta, insalvable, no cancelable, para darle legitimidad a la decisión que vayan a tomar diputados y senadores respecto del petróleo de los mexicanos, es la consulta directa a la base del pueblo. Si no hay esa consulta, a quien es, subrayo una vez más, propietario original, dueño absoluto y titular del derecho de usufructo del petróleo, si no hay esa consulta, la decisión que se tome, además del vicio de inconstitucionalidad, sería espuria. Me estarían despojando
de mi riqueza de la cual yo soy partícipe en términos del 27 constitucional. ¿Por qué no se me consulta a mí? Está bien que se haga la consulta a nivel de foros estratégicos de grandes personalidades, pero esta decisión va más allá, porque toca el corazón de una lucha histórica y toca evidentemente el ADN, el genoma de nuestra identidad nacional, que es el petróleo. Así como Canadá defiende el agua como perro tirado a la yugular, así como los chilenos defienden su cobre sin absolutamente ningún desfallecimiento, el petróleo para los mexicanos es un símbolo de identidad nacional. Y por eso históricamente nos hemos sentido siempre muy orgullosos de esa hazaña, de esa epopeya extraordinaria que hicimos en 38, David contra Goliat. Y solo por eso, a través del referéndum, como quiera que se organice, nos tienen que preguntar a nosotros, los dueños, los propietarios, si queremos o no compartir un espacio de nuestra casa con compañías que no son afines a nosotros. Bravo. Creo que aquí lo dejamos. Otras preguntas que vienen aquí ya no son específicas y yo creo que ya están contestadas con lo que ha dicho el doctor, más que suficiente, no tiene caso. ¿No? Bueno.